Tercero, ya iba a decir cuando esto se demora es porque Nicolás Córdoba está haciendo algo, pero bueno. Funcionó. Tercero, perdón, Nicolás, es un chiste nomás, no tabular ni usted ni nada de eso. Funciones como respuesta. No sé ni siquiera si está, no estoy amigo si Nicolás está aquí, me disculpo con Nicolás en todo caso. Ah, sí, Nicolás está aquí. Nicolás, listo, no hay problema. Entonces, ¿es el internet? Ah, gracias, Nicolás, por eso Nicolás me ha dado la solución, yo no la había visto. Vean, ustedes cogen, por ejemplo, suma y quieren saber, pero no me funcionó, Nicolás. O tal vez es así. Entonces suma así. Eso. Entonces suma y la raíz de entonces le dice, esa es una función que va de entero, que recibe un entero, que recibe una función de enteros en enteros, recibe otra función de enteros en enteros y recibe un entero y otro entero y devuelve un entero. ¿Sí? O sea, todo esto es el tipo de esa función. ¿Listo? Gracias, Nicolás. Así como existen funciones que reciben dos enteros y otro entero, ¿puede haber alguna que devuelva dos enteros? Sí, pero los tiene que volver como una pareja, porque siempre se vuelve una sola cosa. Entonces, si devuelve dos enteros, devuelves una tupla de dos enteros. O una tripleta entre un entero, un string. La pregunta es si siempre devuelve un solo tipo. Sí, devuelve un solo tipo, pero el tipo puede ser suficientemente empaquetar muchas cosas. Por ejemplo, puede devolver una función y una función residente, o puede devolver una pareja que devuelve una función y un valor, o no sé. O sea, pero siempre devuelve una sola cosa. Lo que pasa es que esa cosa puede ser, si quiero que sean varias, entonces esa cosa es una tupla de varias cosas. Entonces es una tupla. ¿Mm? O sea, sí, tupla es este. Este es el tipo, no sé si lo va a entender él, ¿sí? Es el tipo de bueno, ese es el tipo de parejas de enteros. ¿Sí? Pero podría ser esto. Entonces, no. Separado. No. Pero a ver cómo se escribe. Si yo hago una función que recibe x, y de tipo entero y devuelve x más y, vamos a poner la suma de los dos. Es eso, una pareja de enteros y devuelve un entero. ¿Sí contesté la pregunta? Sí. Bien. Entonces, digamos en lo nuestro aquí. Entonces, así como hay funciones como parámetros, funciones anónimas, funciones como respuesta. Entonces, pero ¿cuándo necesitamos eso? Entonces, miremos de nuevo el ejemplo de la suma. Para sumar enteros, para sumar los enteros, esta es la segunda versión de suma de enteros. Entonces, le digo suma con la identidad, la función que suma 1, A y B. La de suma de los cuadrados, le paso como parámetro la que le va al cuadrado, el x más 1 y A y B. Y la que es alternada, le paso como parámetro la identidad o los cuadrados aquí, y el más 2. Pero entonces, miren que A y B no les... No, el mismo A y el mismo B que ingresan aquí, es el mismo A y el mismo B que van aquí. ¿Cierto? Entonces uno podría escribir más cortico lo mismo, teniendo en cuenta que esos parámetros no se tocan. Entonces la respuesta es sí.
Vamos a reescribir la suma de la siguiente manera. Suma 2. La misma semántica de suma que teníamos. Recibe la función f y la función prox. ¿Sí? Y devuelve una función que recibe una pareja de enteros y devuelve un entero. La vemos aquí. A mí me gusta verlas aquí. Esta. Suma 2. Recibe f y prox. Ya no recibe a y b. ¿Sí? Ya no recibe a y b. Porque los recibe, pero no hace nada con ellos. O sea, no los cambia. Entonces dice, entonces voy a devolver una función que recibe esas dos cosas que yo no cambio y devuelve un entero. Y entonces, ¿cómo hago eso? Digo, aquí adentro, digo, ¿qué devuelve esta función? ¿Cuál es el cuerpo de suma 2? El cuerpo de suma 2 es una definición de algo y devolver ese algo. O sea, ¿qué devuelve suma 2? Devuelve suma f. ¿Y qué es suma f? Es una función. Que dados a y b, lo que hace es el cuerpo de que tenía. Si a es mayor que b0 y si no f de a más suma f de prox a b. Eso es suma f. O sea, que ese a y b que no les hacía nada, o sea que suma 2 ahora devuelve una función. Una función que dados a y b hace algo. Vamos a ver la diferencia entre lo uno y lo otro. Este es suma 2. Entonces suma 2 ahora recibe f y prox, no recibe más. Entonces, suma 2 de, por ejemplo, elevar al cuadrado. Yo creo que ahí se llamaba cuadrado. Ya le puse nombre, pero podía poner un nombre. Y la otra se llamaba suc. Devuelve una función que recibe una pareja de enteros y devuelve esa suma que eleva al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si yo cojo suma 2, eso devuelve y a esa suma 2 se la aplico a 1,10, devuelve la suma de los cuadrados de 1 a 10. Pero si ven que es diferente, yo no le paso 1 y 10 como parámetro a suma. De hecho, suma 2 me devolvió una función. De hecho, suma 2, si en lugar de suc yo le pongo la función que suma de a 3. Entonces, esa función es la función que suma los cuadrados de a 3. A al cuadrado, luego a más 3 al cuadrado, luego a más 6 al cuadrado, y así sucesivamente. Yo podría ponerle un nombre a eso, podría decir sea f igual a todo esto. Y entonces él dice, f es ahora una función de enteros. Entonces, f es lo que me devolvió esto. ¿Y qué me devolvió esto? Una función de enteros en enteros en enteros, que suma al cuadrado alternado con 3. O sea, si yo ahora le digo f de 1,10, me va a dar los cuadrados 1 al cuadrado más 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 4 al cuadrado es 64 y 7 al cuadrado es 7 por 7, 49, 7 por 9, 343. Entonces da 1 más 64, 65 más 343, 408. ¡Ay! 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es que es 16, estaba haciendo el cubo, perdón. Estaba haciendo el cubo. 1 al cuadrado más 4 al cuadrado da 16, más 7 al cuadrado da 49. Más 10 al cuadrado, porque alcanza el 10, que da 100. Entonces da 166. Voy a hacer las que yo hice para no perder el viaje. En lugar de cuadrado voy a poner el cubo para que vean que sí hice la operación bien. 2 puntos int y devuelve
el cubo. ¿Listo? Ah, bueno, le cambié el valor a f, entonces ahora f de 1,10 da. Ah, me faltó el 10 al cubo, me faltó el 1000, da 408 más el 10 al cubo 1000, 1408. ¿Mm? Bueno, entonces fíjense que suma 2 tiene un tipo y suma tiene un tipo diferente. Suma 2 recibe solo dos funciones y devuelve una función, mientras que suma recibía dos funciones y dos argumentos y devolvía un entero. Son dos cosas diferentes. Aunque al final, si le doy los mismos argumentos, el resultado es el mismo. Aquí puedo variar las cosas, puedo calcular solo la función sin necesidad de calcularlo en un punto particular. Aquí tengo que pasar dos parámetros para que esto dé algo y si no, no da nada. En cambio aquí, si no le doy el A y el B, me da una función. O sea, es una función que devuelve funciones. Y eso me da una versatilidad para programar que no me la da no tenerlo. Entonces, ese tipo de cosas que no las tienen en imperativa, que no las tienen en orientación a objetos, que no las tienen en orientado a eventos, las tienen aquí. Entonces, a la hora de solucionar problemas, ustedes hoy en día ahora tienen más cosas para escribir sus soluciones, no solamente las que tenían hasta ahora. ¿Sí? Con la ventaja que cuando uno trabaja funcional, probar que las cosas le quedan bien es más fácil, o menos difícil, como quieran ver. Entonces, estábamos en funciones que devuelven funciones. Entonces, bien. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Voy a parar ahí. En lenguajes como ¿se puede hacer esto o no? Me preguntan que en lenguajes como C++ o C se puede hacer eso. Entonces, yo creo que sí, pero no así. O sea, sí, pero con algún tipo de, como de una manera no natural, sino de una manera, cuando no natural, ¿cuál es, qué sería un sinónimo no natural? Como impostado. Como que parece que sí, pero no es natural. Entonces, en el C yo creo que usted puede pasar un apuntador a una función como parámetro. Y luego puede entonces llamar ese apuntador como si fuera una función, no sé qué. Pero el tipo no es función, el tipo es asterisco, un apuntador de alguna cosa. Entonces, como que sí, pero no es natural. No, él no se va a dar cuenta de, si usted lo llama, no le va a poder dar error de tipo. Me lo llamó con la función que no era adecuada. Por ejemplo, usted aquí llega y le dice, le dice a esto, suma 2 de, suma 2, ¿cierto? Sí, suma 2 de, vamos a ver aquí, x recibe entero y devuelve true, por decir algo. O devuelve el booleano de si x es mayor que 0 o 1. Y luego le pasa suc. Él estaba esperando funciones que volvieran enteros, no funciones que volvieran booleanos. Entonces le va a decir, error, yo estoy esperando un booleano y este requirió un entero y usted mandó un booleano. ¿Sí? C no le va a encontrar eso, porque C no tiene los tipos de esas cosas, entonces no sabe que eso quedó mal escrito, entonces le va a decir, listo, le pasa. Se le pasa como le pasa un apuntador, para él que sea un apuntador, no importa qué sea, él no se va a poner a mirar si es una función o no, porque no sabe esa información, no la tiene. Entonces puede que puedan hacer esas cosas, pero no las van a poder hacer naturalmente. Como también puede que no puedan hacerlas. Entonces, por ejemplo, en Java y en Python se han inventado una cosa que llaman las lambda expressions. Esa es la manera de meterlo funcional en algo que no tenía funciones, en algo que no tenía funcional.
Entonces las expresiones lambda, las lambda no sé qué, son como la manera en que ellos han logrado digamos, incluir el paradigma de funcional dentro de su funcionalidad. Python también es muy flexible en sus notaciones. Entonces, Python es bastante funcional en muchas cosas. Da la impresión de que uno está trabajando funcionalmente muchas veces, pero porque su sintaxis es muy amplia. No necesariamente porque por debajo esté funcionando así. Entonces, bueno, digamos, lo importante aquí es no quedarse con que es que en escala trabaja funcionalmente y nosotros no, no. La idea de qué significa trabajar funcionalmente y en el lenguaje que usted esté trabajando, cuando eso lo vea natural, poder usar, poder hacerlo. No existe un paradigma que sea la panacea para resolver todos los problemas. No, no, que yo todo lo resuelvo con Python y tal. Todo lo resuelvo en orientación a objeto, todo lo resuelvo imperativo, todo lo resuelvo funcional, todo lo resuelvo relacional. No. Hay problemas para los que es más adecuado una cosa, hay problemas para los que es más adecuado otra cosa, y la razón por la cual ustedes se forman aquí en varios paradigmas es para que, dependiendo del problema que tengan, escojan qué sería lo más adecuado, ¿cierto? A veces lo limita uno donde va a trabajar. Es que aquí trabajamos en JavaScript y lo que hagan ustedes en JavaScript no puede ser otra cosa. Entonces usted dice, bueno, entonces tengo que ver cómo me defiendo, y ahí es cuando sirve, bueno, aquí hacerlo así es como si fuera así, aunque no sea tan funcional, pero me respeta un poco esa idea que yo tengo. Y en todo caso, los lenguajes de programación han ido evolucionando para cada vez ofrecerle más alternativas, de diferentes alternativas de programación, que no estén casados con una sola. Cada vez son más multiparadigmas. Pero hay paradigmas que se mezclan bonito y hay paradigmas que no se mezclan bonito. Por ejemplo, concurrencia con funcional se mezcla muy lindo. Concurrencia con imperativo no es tan lindo. Entonces, concurrencia con funcional, ustedes van a ver, aquí lo vamos a mezclar más de bonito, pero concurrencia con imperativo, les dice, entonces nos toca crear una cosa que se llaman semáforos, una cosa que se llaman candados, una cosa que se llaman transacciones, y al programador le toca estar pendiente de un poco de interacciones, de las cuales no tendría que estar pendiente si no hubiera mezclado concurrencia con imperativo. Entonces, dependiendo del paradigma, hay cosas más, pero respondí tu pregunta, sí, ¿cierto? Sí. Y no he empezado con esto de currificación. Entonces, hay una palabra que no puedo traducir porque no tiene traducción. Hay un señor que se llama Curry. ¿Quién conoce a Steph Curry? ¿Alguno lo conoce? ¿Quién es? Un basquetbolista, exacto. Entonces, se llama Steph Curry. Y cada que mete un tiro triple desde la mitad de la cancha, cualquier persona, ¿qué dicen hoy en día? Metió un Curry. ¿Sí? O sea que al hecho de coger una pelota en la mitad de la cancha, tirarla en baloncesto y encestar, lo llaman un Curry, porque Curry lo hace muy seguido. Entonces, un señor Curry, que no fue Steph Curry porque juega el baloncesto, se inventó esto que es lo que voy a hablar, y entonces lo llaman Curry Inc. en inglés. No tengo manera de traducir eso, entonces le digo currificación. Pero es porque cogieron el apellido del hombre y a hacer lo que él hace lo llaman currying. Así como a Steph Curry, así como hacer cestas desde la mitad de la cancha. Lo llaman hacer un curry, a hacer lo que vamos a hacer lo llaman currificar, o lo vamos a llamar aquí currificar. Pero no es porque es un buen nombre, no tengo nombre para ponerle a eso, porque es el apellido de alguien. Eso es, mejor traducido sería como curriendo, porque es haciendo lo que hace Curry. Pero bueno, no importa. El señor Curry se inventó lo que yo voy a mostrar y eso se llama currificar. Entonces, ¿qué es? Una práctica frecuente en la programación funcional es lo que yo denomino currificación. ¿Qué es? Consiste en ver todas las funciones como funciones de un solo argumento. Entonces, mejor dicho, voy a decir, mi lenguaje no permite escribir sino funciones de un solo argumento. Así como ahorita le respondí a él, que si podía devolver dos argumentos. Yo le dije, no, devuelve uno, pero será una tupla si quiere que sean dos, pero devuelve una tupla. Entonces, también puedo decir que mis funciones no reciben sino un argumento, nunca dos. ¿Cierto? Y entonces me van a preguntar, y profe, si recibe dos, pues recibe una tupla con dos cosas, pero recibe un argumento de un tipo. ¿Sí? Que lo pueda descomponer en el primer pedazo del argumento y el segundo pedazo del argumento, pero es un argumento de un tipo. Entonces,
eso no me limita. Si yo dijera que mi lenguaje solo recibe funciones que reciben un argumento y devuelven un argumento, eso no me limita para hacer programación funcional, ni para poder modelar funciones que reciben 2 y 3 y 4 argumentos, porque las voy a poder modelar. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Vamos a suponer que solo puedo escribir funciones que reciben un argumento y devuelven uno. Entonces, la suma, si la suma devuelve 2, si la suma recibe 2, entonces no puedo sumar. No, sí va a poder sumarlo, pero va a poder sumar, ya le voy a decir cómo, ¿de acuerdo? Entonces, hagámoslo aquí antes de verlo aquí. Quiero hacer una función que sume dos argumentos. Además, sumar, para no llamar la suma que ya está. Pero no me permite escribir sino funciones que reciben un argumento. Entonces, yo necesito que reciba X y Y. Esto es lo que yo quisiera, pero no, supongamos que el lenguaje no me permite escribirlo. Y que devolviera X más Y. Entonces, pero no me permite escribir funciones sino de un argumento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, entonces voy a escribir una función de un argumento X que devuelve una función que recibe un argumento y devuelve un entero. Pero lo voy a escribir más sencillo, voy a decir, tenía X y Y, entonces voy a poner que Y es otro argumento y devuelve X más Y. Entonces, ¿qué es sumar? Qué bueno que Nicolás me dijo cómo sacar esto, porque estaba loco con eso. Sumar es una función que recibe un entero y devuelve otra función. Entonces, por ejemplo, sumar, si recibe enteros, yo le digo sumar 5. Pues, 5. Pues es una función que recibe enteros y devuelve enteros. ¿Cómo así? Entonces, yo puedo poder sumar 5 y aplicarlo, no sé, en 8. ¿Sí? ¿Qué va a dar? 13. ¿Qué hizo sumar 5? Le sumó 8 a 5. Dio 13. Y si yo hago sumar 5 de 10, ¿qué creen que va a dar? Es la función que le suma 5 a 10, o sea, 15. ¿De acuerdo? O sea, sumar 5 es la función que suma 5. ¿Qué será sumar 10? Sumar 10 es una función. Es la función que le suma 10 a lo que yo le ponga. Entonces, sumar 10 de 80 da 90. Entonces, si yo quiero sumar dos números, entonces lo que hago es sumar del primer número, 34, evaluado en el segundo número, 65. O sea, sí los pude sumar. Finalmente sí los puedo sumar. Pero no hay una función que reciba 2 y devuelva sumar, sino una función que recibe 1 y devuelve una función que recibe el otro y devuelve la suma de los dos. A esa acción de volver toda función, una función que recibe una cosa y devuelve otra, se llama currificar. Y no significa perder expresividad, porque si necesito sumar 2, los puedo sumar. Lo que pasa es que ¿sí me entendieron? La función, ¿cómo definir sumar? Aquí está sumar. Sumar si recibe un parámetro. ¿Cierto? Sino que recibe un parámetro y devuelve una función que recibe un parámetro y devuelve lo que haga esto aquí. ¿Más o menos? Bien. Sí, sí, porque no le puse nombre. Digamos, me preguntan si la función que vuelve a sumar es anónima. Sí, por ejemplo, yo podría decir algo como esto. Def
sum 10 igual a sumar de 10. Y le acabo de poner nombre a lo que devuelve sumar de 10. Dije sumar... voy a ponerle val. ¿Qué pasó ahí? Sum 10. Val. Information. Bueno, vamos a hacerlo así. Listo. Entonces le acabo de poner nombre a lo que devuelve sumar 10. Ahora se llama sum 10. Y le puse nombre. De hecho, de ahora si hago sum 10 de 50 me va a dar 60 porque sum 10 es la función que suma 10 a todo lo que le pongo. ¿Sí? Eso es súper flexible. Entonces, si me entendieron, voy a pasar por aquí. Entonces, pues ya me entendieron. Entonces, esta versión, la que yo llamé sumar aquí se llama suma C de A, es la versión currificada de la suma. ¿Por qué es la versión currificada? Porque en lugar de recibir dos parámetros, recibe uno y devuelve otra función que recibe uno y devuelve. Entonces, si mi función tenía 8 parámetros que recibir, yo puedo hacerla como una función que recibe uno y devuelve otro que recibe el segundo, y otra que recibe el tercero, y otra que recibe el cuarto, y otra que recibe el quinto, y devuelve lo que tiene que devolver, y su cuerpo. ¿Qué tiene de bueno eso? Que si yo la quiero usar como para sumar 5 y 6, pues hago sumar de 5, 6. Pero si quiero usarla para crear la función que suma 5, hago sumar de 5, y ahora creo funciones que antes no podía crear con suma. O sea, la función suma no me permitía sino sumar. La función sumar, además de sumar, me permite crear funciones que suman 5, que suman 80, que suman... las funciones que suman algo a un número. O sea, es mucho más rico en expresividad escribir currificado que no escribir currificado. Al final, puedo hacer más cosas si la cosa está currificada que si no está currificada. Puedo hacer la que quería y puedo hacer otras más. ¿Sí? Como crear funciones que hacen otras cosas. Eso es lo que se llama currificar. Sino que la explicación que tenía aquí era más matemática, sino hoy me dio ganas de explicarlo de otra manera, pero creo que quedó claro, ¿cierto? Entonces no quise hacerla más matemática. ¿Qué dice aquí? Ese era el que ya hice. Bueno, entonces currifiquemos la versión que teníamos aquí, esta suma 2. Suma 2 decía, recibe un entero, una función entero y recibe un prox, pero recibe dos argumentos. No, vamos a hacer lo que reciba uno solo. Entonces, esa currificada esa currificada no está aquí. No la currificarla. Puede estar aquí. Aquí está. Entonces, esa currificada es esta. Suma 4. Recibe una función de enteros en enteros. Luego, pero fíjense que no estoy diciendo que recibe otro parámetro. Y devuelve una función que recibe una función y devuelve una función que recibe una pareja y devuelve un entero. Y lo que hace es lo que hemos escrito siempre. Solo que tal como quedó escrita, no necesité ni siquiera crear ese suma f de por allá adentro ni nada de esas cosas. Entonces, esta función, la cuarta versión de suma del ejemplo motivacional del principio. Entonces, si yo hago esa cuarta versión, digo, lo quiero aplicar en el cuadrado. Eso ya me da una función. Esa función la quiero aplicar con sucesor. Eso me da otra función. Eso lo quiero aplicar en 1,10. Y ese ya me da un resultado. O sea, la función otra también da un resultado, pero el resultado aquí ya es un entero. Ya no me da una función. ¿Cómo la ven? Súper flexible, ¿sí o no?
Bien, a eso es lo que se llama funciones, currificar y funciones como respuesta. ¿Qué más hay aquí? Ah, ¿cuál es el tipo de esa función? Uy, ese es bueno. ¿Cuál es el tipo de suma 4? Entonces, para no preguntarnos, lo vamos a preguntarle a este cuál es el tipo de suma 4. Suma 4, así. Es una función que recibe una función de enteros en enteros y devuelve. Una función que recibe enteros en enteros y devuelve una función que recibe parejas de enteros y devuelve un entero. Ese es el tipo de las funciones. Entonces, un ejercicio típico en los exámenes, en el examen en el que es conceptual y todas las cosas, es que ustedes sepan interpretar los tipos de las funciones. Y yo les pregunto, bueno, ¿esta función de qué tipo es? O el tipo de esto sí coincide con el tipo de esto, o cosas de ese estilo. O sea, tienen que entender los tipos de las funciones. Porque eso es lo especial de aquí, que mis programas son funcionales y lo que lo hace funcional es que las funciones son valores que tienen tipo. Entonces hay que entender, hay que lograr interpretar los tipos de las funciones. ¿Qué más? Entonces vamos a hacer un ejercicio, un último ejercicio antes de irnos. Sí, se me fue el